Hola queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a un video más del área de comunicación. Les saluda la profesora Mari Carmen Hualpatuero. Siempre hacemos seguimiento al programa Aprendo en Casa. Desde ya las invito a suscribirse si consideran que el contenido del canal es de su interés. Como ustedes saben, el día de hoy hemos podido observar una sesión relacionada con literatura. Y ante ello surge la pregunta, ¿qué obras representativas tiene el Perú? Bien, la respuesta, que estoy segura que ustedes también la saben, es Tradiciones Peruanas de nuestro querido autor y reconocido Ricardo Palma, que es el tema del día de hoy y el del cual vamos a hablar. Vamos a conocer un poco las tradiciones peruanas y también un poco acerca de Ricardo Palma. Sobre Ricardo Palma tenemos que decir que es un representante del romanticismo peruano. ¿Qué es el romanticismo? Bueno, el romanticismo es una corriente literaria que surge en Europa en el siglo XIX. Surge como un alejamiento a las formas perfectas y conclusas, y sobre todo vamos a resaltar esta parte, que se acercó más a lo particular y propio de la cultura, y además restaura los valores nacionales y del pasado. Asimismo, exalta las emociones encontradas y los deseos irrefrenables. Esta corriente literaria surge en Europa, pero años después llega al Perú. En el caso del Perú, vamos a darnos cuenta que en el contexto histórico peruano gobierna Ramón Castilla, hay un periodo de estabilidad económica y también de prosperidad falaz, conocida históricamente por la comercialización del guano, ¿no? Aparentemente hay una buena economía, una estabilidad en el momento, ¿no? En este contexto es que se desarrolla el romanticismo peruano, cuyos dos representantes principales, no los únicos principales, vienen a ser Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry. Aquí en el Perú, las características de esta corriente literaria eran las siguientes: exaltación de lo nacional, exaltación del amor y sentimientos personales, desengaño y muerte, desolación y soledad. En el caso de Ricardo Palma, vamos a notar en las obras que principalmente enfoca en esta característica, exaltación de lo nacional. Principalmente aquí es donde Ricardo Palma toma mayor interés y lo destaca en sus obras. Bien, y Ricardo Palma, vamos a hablar acerca de su biografía. Nació el 7 de febrero de 1833 en Lima, como ustedes ya lo habrán podido escuchar. Su nombre completo fue Manuel Ricardo Palma Soriano, pero solamente usó el segundo nombre, Ricardo Palma, ¿no? Como a manera de firmar sus obras, sus padres, ¿no? Los que tenemos ahí arriba. Bien, ¿cuándo empieza su carrera literaria? A los 15 años. Fantástico, ¿no? Una edad bastante joven, en donde él ya estaba escribiendo poesía y lo publicaba en el Diario de Comercio a manera de versos. O sea, inició bastante joven. También podemos decir sobre su vida que estudió en el Colegio de San Carlos y su profesor fue Bartolomé Herrera, por cierto, conocido sacerdote intelectual y pensador tradicionalista. ¿Qué más? Acerca de su vida podemos decir que trabajó como oficial tercero del cuerpo político de la Armada en la goleta de Guerra Libertad, ¿no? También naufragó a bordo del moderno Rima, o sea, estuvo trabajando en la mar, ¿no? Buscando justamente un poco de subsistencia, ya que él no era de una economía muy alta, entonces tenía que trabajar y bueno, empezó trabajando en estos navíos. En el año 1860, el 23 de noviembre, contribuyó a un asalto frustrado para derrocar a Ramón Castilla. Ricardo Palma estaba en contra de Castilla y en la búsqueda de derrocarlo, sacarlo del poder, estuvo participando en un asalto frustrado porque no se logró concluir. Entonces fue exiliado en Chile, ¿no? Donde estuvo varios años, desarrolló su labor periodística en la revista Sudamérica, estuvo trabajando allí en Valparaíso. Luego, cuando regresa al Perú, ya en el año 1866, ya terminando obviamente lo de Ramón Castilla, participa del combate de 2 de mayo. O sea, podemos decir que Ricardo Palma es un participante activo de la política y también de lo que es el nacionalismo, ¿no? Porque participó en varias etapas del Perú, históricas del Perú, y pues siempre apoyando, ¿no?, a la nación. Bien, en el año 67 continúa también su etapa política, interviene en la sublevación de José Balta contra Manuel Ignacio Prado. Manuel Ignacio Prado era el presidente de aquellos años y él ayudó a la sublevación de José Balta contra este gobernante, ¿no? Y él, Ricardo Palma, fue exiliado en Ecuador en aquellos años. En el año 68, cuando ya José Balta regresa, es presidente, Ricardo Palma regresa al Perú y ya es nombrado senador por Loreto.
O sea, fue exiliado, digamos, 2 veces, ¿no? La primera vez ya lo recordamos anteriormente en Chile y ahora fue exiliado en Ecuador. Y ambos casos fue por un tema político. En el año 72, José Balta es asesinado y Ricardo Palma se dedica a la literatura, publica Tradiciones Peruanas. Ricardo Palma era un fiel seguidor de José Balta, por eso es que lo ayudó en la sublevación. Y cuando José Balta lo asesina, es ahí donde Ricardo Palma al parecer pierde un poco el interés por la política y se dedica más a la literatura. Y ahí es donde empieza a publicar Tradiciones Peruanas en ese mismo año. En realidad las Tradiciones Peruanas tienen 8 tomos, pero en estas épocas publica los primeros 4. En el 72 el primer tomo, 74 el segundo tomo, 75 el tercer tomo y en el 77 el cuarto tomo. En el año 78 fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia Española, muy importante también. Participó de la batalla de Miraflores y acá hay un dato importante. En la batalla de Miraflores hubo un saqueo e incendio de la casa de Palma y su biblioteca con 4.000 libros perdidos y obras inéditas fue totalmente incendiada. Se perdieron todos los libros y también sus obras inéditas, obras que él intentaba publicar pero al final no se logró por un tema del incendio. En el año 83 Miguel Iglesias lo nombra director de la Biblioteca Nacional, la que fue destruida también, por cierto. Entonces, como él es director de la Biblioteca Nacional, él decide solicitar donaciones de manera internacional porque era muy conocido. Entonces, muchos países empiezan a donar libros y él mismo se autodenomina luego el bibliotecario mendigo, ¿no? Debido a que él intenta reconstruir, y lo logra, la Biblioteca Nacional del Perú, por ser el director, ¿no? Tras ello, él publica los 4 tomos posteriores de Tradiciones Peruanas en el año 83, el 89 y el 91. ¿Sí? Y bueno, después de ello hay otras publicaciones de otras obras más, pero como nos estamos centrando en Tradiciones Peruanas, es lo que principalmente estoy colocando aquí. Finalmente falleció el 6 de octubre del año 1919. Sobre las obras de Ricardo Palma podemos decir de manera general que ha trabajado muchos géneros: obras históricas, obras filológicas, género dramático, género lírico y por supuesto la narrativa, donde ingresan las tradiciones peruanas, son obras narrativas. Acá tenemos las fechas y las series o tomos, que vienen a ser 8. Las últimas 2 tienen título diferente, en este caso no son Tradiciones Peruanas, sino son Ropa Vieja y Ropa Polillada. Y en el año 6, Mis Últimas Tradiciones, que es considerada la 9ª serie, ¿no? Bien. Las tradiciones peruanas en total son 455. Podemos decir lo característico de estas obras es que son relatos cortos, los personajes son diversos. ¿Dónde se publicaba esto? Inicialmente en diarios y revistas y ya luego lo publicaba en tomos, ¿no? Esto es muy importante, el lenguaje. El lenguaje de las tradiciones suele ser bastante popular. Utiliza refranes, proverbios, canciones, coplas, dichos de la época. Y siempre obviamente está basado en sucesos históricos, archivos y documentos. Lo cual no quiere decir que la tradición peruana sea histórica, o sea, sea parte de la historia, sino más bien está basada en la historia. Tomando en cuenta personajes históricos, se ha creado una historia, ¿no? Es creación, pero no llega a ser totalmente historia, no confundir con eso. ¿Qué es una tradición? Bueno, la tradición peruana de Ricardo Palma son relatos cortos que narran de forma entretenida y con lenguaje propio de la época, sucesos basados en hechos históricos de mayor o menor importancia, propios de la vida de las diferentes etapas que pasó la historia del Perú. Puede ser leyenda o también costumbres existentes. Y esto es muy importante, lo que les decía, su valor como fuente histórica es limitado y no confiable, es decir, si bien se basa en la historia, no viene a ser historia como tal. Toma en cuenta los personajes históricos y a partir de ello crea una historia, ¿no? Características: usa el lenguaje popular, refranes, proverbios, canciones, suceso histórico. Hay un tono oral en las obras, en ocasiones dialoga con el lector. En algunas tradiciones vamos a ver eso. Critica. Y también las tradiciones suelen ser una crítica de las instituciones políticas y religiosas de la época, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que por la historia Ricardo Palma ha sido una persona política y un pensador bastante activo. Entonces él trataba con sus tradiciones criticar también un poco la sociedad de aquella época y sobre todo instituciones políticas y religiosas que a su parecer no estaban cumpliendo con su labor como debería, ¿no? Bien, vamos a ver el texto. Les voy a mostrar dónde podemos leer el texto de manera virtual.
Bien, esta es una página web donde podemos descargar a través de este link. Les voy a dejar el link en la descripción también para que lo puedan descargar ustedes. Aquí van a tener el link de descarga. Acá con este link de descarga van a poder tener acceso a la obra de 100 tradiciones peruanas, que es esta de aquí que yo la he descargado ya. Y tenemos el índice para que ustedes puedan observar todos los textos que ustedes pueden encontrar, todas las tradiciones, ¿sí? Son varias tradiciones. Este documento tiene 559 páginas. Ya ustedes lo pueden descargar e ir leyendo o también escogiendo, porque estoy segura que ya saben que la actividad de hoy tiene que ver con la lectura de una de estas tradiciones. Entonces de aquí la pueden descargar y leer. Otra opción también les estoy dejando en el link. Aparte podemos encontrar aisladamente en la web algunas tradiciones. Por ejemplo, la historia de un cañoncito, ¿no? En esta web de Cervantes Virtual. También podemos encontrar el fragmento de Al Rincón Quita Calzón, que es otra tradición. Podemos encontrar el Alacrán de Fray Gómez o Al Pie de la Letra, ¿sí? Entonces, de manera aislada, en alguna parte de la web podemos encontrar todo esto. Le voy a dejar los links en la descripción. Ahora, sobre la lectura. Se les está mandando que lean una tradición peruana, cualquiera de las que se les estoy dejando allá en el link de descripción. Y para ello, por favor, tomemos el siguiente ejemplo que voy a mostrar. ¿Dentro de un mes? Sí, dentro de un mes mi padre tocaría el Carmelo con el ajiseco de Don Ramiro. Ese era un gallo vencedor, como el nuestro, en muchas lides singulares. Pero papá, el Carmelo está ya viejito, el pobre. Por eso mismo sabe más que ese otro. Pero es que no va a poder, papá. El Carmelo iba a entrar en combate. Iba a luchar a muerte, cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y más joven. Hacía ya 3 años que estaba en casa, envejeciendo mientras crecíamos nosotros. ¿Por qué esa crueldad de hacerlo pelear? Así es la suerte de los gallos, hermanitos. El Carmelo siempre ha ganado y por eso mismo sabe mucho, hijos. No se preocupen. Va a ganar otra vez. Bien, les acabo de mostrar un video donde ustedes han podido escuchar un fragmento de la emisión radial del programa Mi Novela Favorita, donde ustedes habrán podido notar varios aspectos. Primero, la entonación al leer, el uso de sonidos. Tratemos de modular la voz. Si no tenemos otra persona que nos pueda apoyar en la lectura del texto, podemos nosotros modular la voz de grave a aguda para diferenciar al narrador de los personajes o diferenciar los personajes. Como ya les había mencionado anteriormente, tratemos de que nuestra voz muestre las emociones que nuestro cuerpo en ese momento no puede decirlo, porque si estamos leyendo obviamente solo es oral. Entonces tratemos de que la voz exprese todo lo que podamos dar para que el oyente en este caso pueda imaginar. De preferencia usen algún sonido que acompañe la lectura, o ustedes pueden hacer sonidos naturales, ¿no? De repente, si en la lectura se menciona que toca la puerta, como les había mencionado, podemos usar objetos para hacer esos sonidos mientras vamos leyendo. Esa es la facilidad que nos da grabar solamente el audio, ¿no? Porque nos permite usar otros elementos. Bien, eso con respecto a la lectura. El reto de comunicación esta semana tiene que ver con lo siguiente. Primero, vas a grabar un video explicando de manera oral lo que has comprendido sobre Ricardo Palma y su obra Tradiciones Peruanas. Es un informe oral. Es como si fuera una pequeña exposición de lo que has entendido, ¿sí? Luego vas a grabar un audio leyendo correctamente una de las tradiciones de Ricardo Palma. Tú escoges cuál deseas leer y la grabas utilizando la adecuada entonación, volumen de voz, ritmo, como ya hemos hablado anteriormente. Y finalmente, como siempre, no te olvides autoevaluar tu trabajo con la siguiente lista de cotejo. Esto te va a ayudar a presentar un buen trabajo. Primero vamos a ver los criterios. Mi informe oral tiene una estructura. Recuerda que cuando tú haces un informe oral tienes que haber primero una presentación, un desarrollo de ideas y una conclusión. Es decir, primero me presento y digo voy a hablar sobre tal tema, luego desarrollo las ideas y finalmente doy algún mensaje final sobre lo que he dicho. Siempre tiene que tener esa estructura. Luego, mis gestos y lenguaje corporal acompañaron lo que decía, es decir, usé ademanes al momento de explicar mis ideas, usé mis manos. 3. Expliqué lo que comprendí con claridad, es decir, usé la coherencia, fui coherente al hablar, se entendió todo lo que dije. 4. Utilicé una adecuada entonación y ritmo de voz, esto sobre todo al momento de la lectura de
la tradición peruana, ¿sí? Una entonación apropiada, un ritmo de voz, no te apresures, tampoco lo hagas tan lento, utiliza entonación de acuerdo también a lo que dice el personaje. 5. Utiliza un volumen de voz apropiado. Esto es muy importante para la grabación del audio. Trata de no hablar muy bajo, sino también eleva el volumen de voz para poder escucharte correctamente. 6. He modulado mi voz grave aguda para diferenciar los personajes, al narrador, etc. Sí, esto es muy importante lo que te decía. Trata de modular tu voz para darle mayor diferenciación entre personajes y narrador, ¿no? Y sea más fácil para el oyente poder escuchar y entender un poco lo que estás leyendo. 7. Utilice sonidos para acompañar la lectura de la tradición. Recuerda, los sonidos pueden ser alguna música que quieras acompañar de fondo, como también algún sonido del momento. Mientras vas leyendo el texto, de repente si se menciona que están en un salón de clase, puedo solicitar a mis papás que hagan un poquito de bulla, ¿no? Porque como un salón de clases, dependiendo de la narración. Por eso es que hay que ir pensando qué sonidos puedo utilizar. Y bien, esa sería la actividad esta semana. Te dejo con esta frase: después de la tormenta llega la idea. No te preocupes, sé que si vamos pensando en qué es lo que vamos a hacer, sé que vas a llegar a la idea para poder realizarlo. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo virtual y nos encontramos en el siguiente video.